Mi trabajo, bueno, siempre ansié formar un equipo de trabajo en nuestro museo, porque creo que las condiciones, tanto que tenían que ver con el patrimonio natural, en este caso los fósiles, y el desarrollo cultural, a través de la ciencia, creo que las condiciones estaban dadas. Están dadas, de hecho, porque la colección sigue estando ahí y demás. Pero lamentablemente, bueno, me muevo de un lado hacia otro, participo de distintos equipos de trabajo, que eso es maravilloso y por lo cual estoy eternamente agradecido. Los paleontólogos develan el pasado de la vida en la larga historia del planeta. Dan entrada al mundo de los restos fósiles, los primeros organismos unicelulares, los grandes dinosaurios y las estructuras geológicas que cuentan sobre el ambiente en el que vivió cada organismo. Y atesoran numerosas colecciones de fósiles. Algunos de ellos pasan la mayor parte de su tiempo en un laboratorio, otros en la cueva, como le gusta decir a Javier Ochoa. En esta producción recorremos, junto a Javier Ochoa, el apasionante mundo de la paleontología. Javier, ¿cómo nace esta vocación? ¿Cómo es que terminas siendo técnico paleontólogo? Fue no sé, siempre digo yo que fue un derrotero por distintas actividades en las cuales me desarrollé. Por ejemplo, pintar carteles, pintar murales, hacer retratos dibujados, no sé, todo lo que fuera manualidades, tenía facilidad. Ir de un lado para otro, porque desde que tengo memoria ando de un lado para otro. Mi viejo era un gran viajero, mi vieja me hacía viajar con el alma, así que en un momento determinado mi abuelo, siempre presente en mi vida, me empezó a llevar al campo con él y me reencantó. Después estaba colgado de él como una garrapata cada vez que se iba al campo. Bueno, eso me acercó a la naturaleza, ¿no es cierto? Con el correr de los años, en el 90 y pico, porque ya para eso era viejo. Yo había dejado el secundario porque sinceramente no quería aprender más historia europea, ni que me contaran ninguna película de europeos conquistadores y demás. Y nadie hablaba de las cosas nuestras, los orígenes nuestros. Un abuelo siempre te habla al menos del origen de tu familia. Entonces, eso para mí es inolvidable y de algún modo te lleva a un puerto. Bueno, en mi caso fue el puerto que englobó todo lo que he hecho durante mi vida, fue la naturaleza. Entonces eso en los 90 yo ya venía acercándome al museo cuando estaba el señor Viá, pero bueno, nunca tuve la suerte de participar en un proceso científico, lo cual no me alejó, por supuesto. Empecé a leer, como siempre a todos nos atrapan los dinosaurios en algún momento, de joven, de adolescente o de grande, adulto. Así que bueno, me atrapó, empecé a ver, qué sé yo, y a tratar de investigar qué pasaba acá. Y bueno, empecé a ir a distintos lugares, encontraba un hueso, lo llevaba al museo y así, ¿viste? Eso me ligó y cuando esta persona dejó de trabajar ahí, yo presenté un proyecto de trabajo, la verdad sumamente escueto, porque era limpiar, mantener y salir a buscar. Y sinceramente yo todavía no sabía qué buscar, excepto que eran huesos. Entonces fue algo muy emocionante para mí. Ahí nomás la municipalidad me dio la posibilidad de formarme. ¿Dónde fue la primera formación? Un acto mágico del universo, supongo yo, porque me mandó de los pelos haberme anotado en eso y que la municipalidad me lo bancara, de hecho, porque yo ni existía a nivel económico. Formarme como técnico en preparaciones, manejando las 4 técnicas de preparación, y técnico en moldes y calcos. Y cuando puse el primer pie en el Museo de La Plata, dije, listo, de este mundo no salgo más. Y acá estoy, luchándola. Sigo cueveando.
¿De dónde venía? ¿Cuál era tu entorno de la infancia? Bueno, mi entorno de la infancia básicamente fue mi abuelo. Mi abuelo, es decir, toda mi familia, por supuesto, toda mi familia, pero había un punto de reunión que era para mí el más esperado desde niño hasta la última vez que fui, que ya debo haber tenido alrededor de 40 años, ya bueno, mis abuelos no estaban, pero seguían parte de sus hijos, mis tíos, y seguían frecuentando el campo de ellos, y nos reuníamos ahí los fines de semana. Y tener una reunión familiar en el campo era comer 2 bocados y todos los primos salir corriendo por el río. Y lo teníamos al río a 300 metros. De hecho, de ahí, uno de mis tíos, mi tío Hugo, hermano de mi vieja, encontró un astrágalo de megaterio y me lo llevó, y eso está en el museo. Después, el otro cable de conexión fue el Media Luna. Primero que nada, era un barrio nuevo en un terreno con mucha historia. Porque vos imaginate, ese barrio se construyó al frente, digamos, de lo que es el patio norte del Chalet Villa Elisa, la Casa de la Cultura. Nosotros estábamos a calle de por medio. Nosotros vimos el alambrado que tenían, los animales que tenían. Antes no había nada, no había ninguna casa de las que hay ahora, absolutamente nada. Así que nos criamos bajo esa mística y de ver aquella idea del colectivo social de que ahí había fantasmas. Entonces, para nosotros a la noche, imagínate, adolescentes, no había forma de que nos quedáramos en casa. De hecho, mirá de la época que te hablo, el Cine Río todavía funcionaba como tal. Todos los cines aún funcionaban como tal. Una época de oro de Río Tercero, claro. Definitivamente. Entonces, bueno, vivimos embuidos en esa mística de la casa, de la casona. Nos criamos con la mística del casco de la estancia La Media Luna, que afortunadamente llegué a ver paredes en pie, nada más que iba pasando de dueño en dueño y eso se iba degradando. Obviamente, yo en ese momento la única conciencia que tenía con respecto al patrimonio era que formaba parte de nuestra identidad como riotercerenses. Entonces, haber tenido una abuela, la madre de mi vieja, que iba a limpiar a la Casa de la Cultura cuando estaban la familia de los fundadores viviendo ahí, y mi vieja era re chiquita y ella siempre me contaba de que cuando subía con la nonita, ella se refería así a la madre, a doña María, le daba terror subir las escaleras, viste cuando vos subís para el laboratorio, sí, el auditorio y las colecciones. Y haber estado ahí, haber mamado de toda esa mística que tiene ese barrio maravilloso que es el Media Luna, porque estamos metidos en el patio de la historia de Río Tercero. Claro que sí. Más allá de que es joven el barrio en sí, porque no sé, yo calculo 40, 50 años debe tener. Predestinado a estar en los patios de las historias de la humanidad. Vos imaginate, de la estancia La Media Luna, lo único que sobrevive es un tala que quedó afortunadamente en el patio de un vecino que decidió preservarlo. Yo ese tala lo veía cuando chico exuberante. Vi las paredes originales de ese lugar. Eso es algo muy superlativo. Claro. Cuando vos te das cuenta a la vuelta de la vida de que todo te ha llevado a este lugar, entonces decís, no es coincidencia. Claro, todo venía hablando, solo que había que estar muy atento. ¿Cierto? Javier, formación con otros, los viajes, trabajar junto al CONICET, la investigación, ¿cuánto te ha abierto al mundo tu participación? Bueno, esto que a veces la gente le dice los grandes honores de trabajar con. ¿En qué recorrido podemos hacer, aunque sea breve, pero para que tengamos noción de lo que significa el trabajo científico? Bueno, es algo muy particular, definitivamente, porque digamos que empezás a interactuar, a relacionarte con personas que definitivamente están en otra sintonía. Y eso es extremadamente enriquecedor en todo aspecto, desde su valor como ser humano hasta su valor como científico.
Y eso también te va llevando a una necesidad permanente de esa comunicación, porque eso también te va formando en la vida. Es decir, más allá de que nosotros los técnicos no tenemos una formación académica aún, el estar relacionado con estas personas te pone en esa situación. Mi experiencia ha sido absolutamente maravillosa, con muchísimos colegas. Desde, por ejemplo, que aprender de sus conocimientos, que jamás te lo van a negar, es increíble la naturalidad con que pueden compartir todo ese conocimiento adquirido académicamente, que te lleva a experiencias como, por ejemplo, encontrar, en mi caso, encontrar un fósil y que ese fósil, a través de ellos, llegue a una publicación científica internacional. Ahí es cuando vos tomás realmente conciencia de cuál es tu aporte, cuál es el aporte de Javier Ochoa, cuál es el aporte del técnico. En este caso, hacia la ciencia, sea mundial, pero prefiero en primera instancia la nacional, o sea, de mi país. Esto, por ejemplo, es la prueba de que más o menos estás en esa sintonía. Porque de lo contrario te dedicarías a otra cosa, valorarías otras cosas, y en cambio estar en constante interacción con estas personas te hace ver otro aspecto de la vida. Es muy gratificante, por ejemplo, participar en el estudio de investigación con investigadores. Es muy gratificante que te convoquen equipos de trabajo científico para vos participar como técnico junto a otros colegas. Es maravilloso que tengan en cuenta tu quehacer para siempre estar aportando cosas positivas. Es una instancia muy enriquecedora, sinceramente. Y yo, en mi caso, he tenido la grandísima oportunidad de participar en muchos aspectos del proceso científico. Y eso me enriquece y me llena de respeto y un compromiso para con la ciencia y mis colegas, que absolutamente basado en el respeto. Has viajado por todo el país. ¿Qué trabajos podés recordar así que, no que hayan marcado, porque todos deben ser importantes, pero bueno, para educar también a la gente que escuche, decir, bueno, hallazgos de qué en relación a la época, al mundo, a lo que uno considera que es el trabajo del arqueólogo? Bueno, como trabajos significativos, son muchos, en realidad es como decís vos, no hay uno en particular, ¿no es cierto? Pero cada uno tiene su color. Por ejemplo, ahora un colega me avisó que ya está próximo a ser publicado un trabajo de investigación que realizaron él y otros colegas, en el cual se trata de un resto craneal que encontré en la provincia de Salta hace unos años atrás, que perteneció a un dinosaurio y resultó ser una nueva especie de dinosaurio. O sea, eso, ¿viste? Vos decís que no, lo encontré yo. Claro. Yo lo encontré. Es algo increíble. El primero que lo vio fui yo. Es una frase muy empleada, pero no deja de tener sentido. Yo fui la primera persona que encontró los restos de un bicho de, quién sabe, 90 millones de años. 90 millones de años. Y estaba ahí, y estaba para mí, porque no lo vieron las demás personas. De hecho, éramos dos, el paleontólogo y yo, el doctor Agustín Scanferla, que, bueno, me brindó, él también es otro de los hacedores de mi experiencia. Él, el doctor Juan Canale, el doctor Añolín, el doctor Bonini, no sé, no quiero olvidar a nadie, pero es increíble la cantidad de gente maravillosa que he conocido y con los cuales seguimos interactuando, ¿no es cierto? Otro de los hallazgos muy interesantes del cual pude participar fue en Paraguay. Esto devino de, en una oportunidad, se celebró el Congreso Latinoamericano de Paleontología en la provincia de San Juan, y en el marco de ese congreso había como actividad extracurricular
una semana de acampe en el Valle de la Luna para realizar un curso de prospección y extracción. Vos imaginate que ese terreno tiene 400 millones de años. Vos decís, ¿cómo puede ser? Nosotros en un terreno de 400 millones de años donde hay restos fósiles de organismos que vivieron en esa época. Bueno, toda la mística paleontológica más la mística social con colegas. Claro. Conocí un grupo de estudiantes de geología de Paraguay que se habían anotado en el mismo curso. Tenían entre manos restos de un perezoso depositados en una caverna en la localidad de Vallemí, que creo que es al noroeste, si no me equivoco, de Paraguay, que fue hallado por un espeleólogo, las personas que estudian las cavernas. Entonces ellos, allá no había técnicos, nos conocimos y me ofrecieron la posibilidad de poder ir a colaborar con ellos. Vamos ya. Así que me fui para allá, fueron 3, 4 viajes, recuerdo, toda una logística con el ejército, con cultura, con una cosa de loco, yo no lo podía creer. Y fuimos a extraer el fósil de esa caverna. Jamás en mi vida había estado en una caverna a 30 metros de profundidad por unos pasadizos que vos tenías que entrar así tipo estampilla porque si no te quedabas enganchado, y viendo los caracoles depositados en ese sedimento porque era todo sedimento marino. Y hasta que llegabas a la cámara donde estaba el fósil y había muerto en contra de unas paredes así como si hubiese estado dormido. Sí. Una cosa de loco fue eso. Así que bueno, la verdad agradecidísimo a ellos siempre porque estamos en contacto, a la universidad también. Así que bueno, fueron todos muy amables, muy profesional fue todo eso. Bueno, y el ojo del técnico paleontólogo Javier Ochoa está todo el tiempo buscando, vos salís a buscar, las cosas aparecen, ¿cómo es la vida y la relación con estos hallazgos? Bueno, la verdad que sí, hasta me di cuenta, yo antes en la ciudad no caminaba mirando hacia abajo, pero ahora me di cuenta que se pueden encontrar cosas interesantes por la vereda. O ver al menos cosas que me resultan interesantes, pero no lo hago por eso en realidad, sino porque es la costumbre de estar siempre buscando. Inconscientemente, medio como que estás buscando siempre. Obviamente en estos ambientes, imagínate que trato de peinarlos lo mejor posible para no perder nada de vista. Pero yo creo que ya es una actitud de vida, el buscar. Y el término buscar es muy abarcativo. Hay 1000 cosas para poner después de buscar. Bueno, y el algo que vas a buscar, hay 1000 opciones. Por eso digo que es un término muy abarcativo. Así que sí, siempre busco, siempre cuando puedo salir, ahora, en este caso y próximamente, dentro de unos días, una campaña de Catamarca con investigadores del CONICET. Siempre que puedo lo hago, no así del modo que lo hacía antes cuando estaba en el museo. Yo ahora no trabajo para una institución, ni para ningún museo, ni municipalidad, ni nada, ni nadie en particular en cuanto a paleontología, así que no creo que, éticamente no creo que deba salir a buscar. Primero porque no considero que haya alguien o lugar aquí en nuestra ciudad o donde sea para depositar un fósil, porque no hay personal especializado permanente. Entonces, si yo encontrase algo, me tengo que remitir a Patrimonio de la Provincia y ese es un fósil que no quedaría en nuestra ciudad. Y mi actitud siempre ha sido enriquecer la colección de nuestra ciudad, de nuestro museo, para generar no solamente un recurso científico, sino para generar un recurso turístico, que al parecer no existe más en la agenda de nadie. Y yo creo que es un recurso muy valioso que, bueno, definitivamente no, y evidentemente no está siendo aprovechado, pero más allá de eso, no, mis salidas de antes no las realizo más y créeme que no sé cómo resolverlo en mi cabeza todavía. ¿Por qué? Porque también el hecho de caminar se te hace un hábito. Y no es lo mismo caminar por una vereda que caminar al campo otra vez. Es otra vibración, es otra música, es otro canal.
y lamentablemente no salgo con la asiduidad de antes. Igual siempre está presente la idea de arrancar para un lado o para el otro, ¿no? Hay veces que camino más de lo necesario tan solo para tocar un poco de pasto al caminar o tierra directamente. Estar acá para mí, si por mí fuera, saco el gliptodonte de ahí y me instalo en esa cueva. Claro. El contacto acá es otra cosa, tu lugar. Definitivamente es otra cosa para la persona que lo puede percibir, por supuesto. Exacto. Hay personas que no les gusta y me parece bárbaro también. Pero me gusta andar sucio. Otra de las funciones de los paleontólogos es difundir sus descubrimientos, participar en charlas, publicando artículos y también en los museos. En los museos, los paleontólogos trabajan como conservadores y también dedican todo el tiempo a tareas como comprobación del estado de los fósiles, limpiar y reparar los fósiles para después poder exponerlos, actualizan los registros informáticos de cada colección y buscan nuevos fósiles. Bueno, Javier, contanos dónde estamos ahora. Bien, aquí estamos en la localidad de Villa Jasubi. Estamos precisamente en lo que es el balneario de la localidad y a nuestra derecha, en el sentido que corre el río, tenemos este puente que casi tiene 100 años, va a cumplir 100 años, según entiendo, así que le llaman el Puente Viejo. De este Puente Viejo, más o menos a 50 metros, bueno, se produjo un hallazgo de restos de un gliptodonte. Así que la razón de mi presencia acá es llevar a cabo el trabajo de extracción, preparación y exposición como técnico en paleontología. Bien. Javier, ¿cómo es que toma conocimiento alguien de que se está frente a una pieza paleontológica? Es decir, bueno, alguien a simple vista puede darse cuenta cómo es que se llega a esta instancia donde interviene Javier. Bien, mucha gente ve estructuras, digamos, que no son propias de la naturaleza. Ajá. Se pueden observar, ya que tenemos miles de ejemplos de eso en todas las barrancas a lo largo de todo el Talamochita, diría. En el caso de los fósiles es muy particular porque por lo general el resto óseo, al estar hace miles de años depositado en ese sedimento, toma el tono del sedimento mientras se va generando y produciendo el proceso de fosilización. Cuando vos observas una barranca, vas a ver raíces, podés llegar a apreciar texturas similares a lo que es un hormiguero por dentro, distintos tipos de estructuras, pero vas a notar que ninguna de esas estructuras es armoniosa, sino que es muy aleatoria, tanto las formas como las raíces y demás. En cambio, encontrar un resto óseo en una columna estratigráfica requiere, sí, definitivamente de haberte informado, leyendo, viendo en la tele, en un video, en una película, cómo es la extracción de un fósil, cómo es un fósil. Básicamente acá lo que se trata es el esqueleto de un organismo extinto. Entonces, si vos más o menos estás informado, no vas a confundirte cuando reconozcas la forma de un hueso. En el caso de un gliptodonte, en el caso de este gliptodonte, que está en sentido transversal con respecto al plano de la barranca, al plano vertical, lo que se podía apreciar era un anillo incompleto, es decir, como que le faltaba una parte abajo, pero era perfecto. Entonces eso es llamativo desde el punto de vista estructural y de diseño. La naturaleza no es perfecta, un anillo sí, un anillo que forma parte de un organismo y de ahí hemos tomado nosotros la forma de los anillos, así claro. O vaya a saber de dónde, pero claro, algo parecido. Claro. La cuestión es que son figuras geométricas muy definidas. Después de ahí en más, bueno, corre el criterio propio de saber establecer la diferencia entre un hueso, una raíz o una estructura carbonática, que parecen piedras y bueno, forman unas formas muy, muy particulares que he notado acá que las personas por lo general interpretan que son pedazos de huesos fosilizados, cuando en realidad se trata de rellenos carbonáticos, es decir, las sales que arrastra el agua como vector a través del sedimento de la columna y va depositando en esos espacios vacíos,
con el paso del tiempo, eso se va rellenando y esas sales cristalizan, se convierten en un material muy duro. Y adquieren la forma de una raíz, la forma de un nido de avispas, la forma de un nido de escarabajo y de tantos otros organismos que han existido en esa época y que de pronto, bueno, las condiciones fueron las ideales para que se hagan esos rellenos y demás. Bien. Javier, ¿tiene algo que ver que estemos siempre hablando cerca de un río? Siempre digo porque la información más reciente en la historia de estas décadas, para nosotros los riotercerenses o lo de la zona, tiene que ver puntualmente con el Talamochita. Con el Talamochita, sí, tal cual. Y sí. Bueno, es una condición aleatoria que esté el Talamochita o el río cerca, tiene que ver con lo que estas especies hacían, que era beber, el río no estaba. Estamos hablando de ¿cuántos años? Mirá, en términos de extinciones, por lo general siempre hablamos de unos 10.000 años promedio, ¿no es cierto? Pero definitivamente no es aleatorio, tiene mucho sentido de hecho, porque toda la vida, desde más de 4.000 millones de años atrás, transcurre con el elemento vital como socio permanente, o sea, inalterable esa sociedad. De lo contrario, no sé si existiría vida. Claro. Al menos, no sé, acá no existe, no es esa forma. Bien. Acá la vida existe gracias al agua. Entonces, bueno, creo que todos los organismos, tanto de hoy como de hace miles de millones atrás, incluidos nosotros, tenemos que estar cerca del agua. Los paleontólogos aíslan los fósiles encontrados, desentierran los huesos o desprenden del terreno los fragmentos útiles para cada investigación. Trasladan los fósiles al laboratorio, planifican la expedición y reúnen las herramientas necesarias: las palas, los picos, cepillos, taladros, para poder así analizar a qué animal pertenece el fósil. Mi trabajo, bueno, siempre ansié formar un equipo de trabajo en nuestro museo, porque creo que las condiciones, tanto que tenían que ver con el patrimonio natural, en este caso los fósiles, y el desarrollo cultural a través de la ciencia, creo que las condiciones estaban dadas. Están dadas, de hecho, porque la colección sigue estando ahí y demás. Pero lamentablemente, bueno, me muevo de un lado hacia otro, participo de distintos equipos de trabajo, que eso es maravilloso y por lo cual estoy eternamente agradecido. Pero lo interesante hubiese podido desarrollar eso acá. Claro, en tu propio no lugar. Sé, es una cuestión que a mí en eso me quedo rengo, porque hubiese estado bueno formarse a la par con alguien de acá, o que no sea de acá, pero que trabaje acá. Entonces eso, ¿qué es lo que pasa? Te da mucho valor agregado intelectualmente. Los técnicos hacemos la mano de obra, pero el investigador es algo maravilloso lo que hace, porque es tratar de dilucidar la identidad de ese fósil que ha sido hallado. Y eso no es fácil, eso requiere de una formación absoluta y catedrática. Entonces uno, al estar asociado en esa interacción permanente, aprendés mucho sobre biología, aprendés, en el caso de los geólogos, de geología. Bueno, de hecho siempre trato de estar en contacto, pero es muy distinto el tome y traiga de lo cotidiano, de lo físico. No sé, creo que en algún momento se va a dar. Ojalá. Definitivamente. Al menos eso es mi deseo, sinceramente. Así que bueno, mientras tanto, sigo solo y laburando con la gente que pretende colaborar en estos procesos científicos. Como fue en Río Tercero, también ha sucedido acá. La verdad que la gente maravillosa, la felicidad porque esté sucediendo este evento. Exacto. De que tengan un fósil. Exacto. No todas las localidades tienen fósiles. Bueno, Villa Escazú por fin tiene uno, el primero de todos los que vendrán seguramente. Ojalá.
Bueno, Javier, caminamos unos cuantos metros desde el ingreso y estamos en una barranca. ¿Cómo es que aparece o emerge? ¿O qué es lo que tuvo que pasar para que esto se pueda ver? Bien, perfecto. Hace unos 4 años atrás aproximadamente me comentaba un vecino que de acá abajo hasta el agua, al nivel de ahí abajo, había una calle que era transitada con vehículos. En el transcurso de 4 años desapareció esa calle y ya tiene el agua al borde de este pequeño edificio, que es una toma de agua. Mira vos. Y esta barranca, una de las personas que trabajó en esto, también más o menos, supongo, una antigüedad similar, más o menos, la barranca llegaba hasta acá, hasta el borde. Esta losa estaba empotrada en el frente de la barranca. Todo eso se erosionó por acción de los elementos y apareció el gliptodonte. Lo primero que se vio que estaba presente en el sedimento era una especie de anillo, donde se veían de cerca, se podía apreciar de que no era una raíz ni nada por el estilo, porque se apreciaban unas placas que, por cierto, tienen una ornamentación muy particular y no es algo que sea asociado a raíces y demás. Entonces lo que se veía, ahora tiene el bochón, así que... ¿Eso lo construiste vos? Sí. Este es tu trabajo, o sea, se ve un círculo que llama la atención, se hace todo el operativo para dar con vos, y cuando vos llegás al lugar, ¿qué pasa? Te das cuenta si están las condiciones dadas como para poder trabajar, y si no, lo tenés que crear vos. Primero que nada era constatar de que se tratara de un fósil. Ah, bien. Eso primero que nada. Entonces, cuando vine, sí, obviamente, me di cuenta que se trataba de una coraza de gliptodonte que está dispuesta en sentido transversal a la cara de la barranca, en el plano vertical, y que, bueno, es un sedimento que permite, como ustedes podrán ver, hacer una buena cavidad sin que se derrumbe. Por supuesto, hay que tener ciertas precauciones de chequear antes el terreno desde arriba para ver si hay alguna grieta o posibles, digamos, espacios con aire que puedan generar un derrumbe al nosotros vaciar semejante volumen, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, una vez que tuve esas observaciones y demás, era obvio que se podía trabajar en el rescate, así que bueno, se organizó todo una estrategia de parte de la municipalidad con el departamento de servicios para destacar gente. Bueno, se compraron los insumos necesarios, así que estuvimos toda una semana prácticamente trabajando acá desde el armado de esta estructura que la aportó un vecino de acá de la localidad, el señor José, que desde ya muchísimas gracias por esa valiosa colaboración, porque esta estructura nosotros le poníamos unas chapas laminadas acá arriba y soportó a 2 personas con bolsas de yeso y demás, así que todo un éxito desde el comienzo. Así que bueno, en el transcurso de esa semana el trabajo a realizar era que teníamos que aislar los restos óseos de la matriz, es decir, todo este sedimento. Una vez que nosotros llegamos a esa instancia, se aísla el material óseo, todo ya, digamos, prácticamente sin sedimento, se aísla con papel. Una vez que tiene ese aislante de papel, empezamos a aplicar el yeso. Después de un par de manos de yeso puro, embebemos como si fuesen vendas de tela de alpillera en yeso y empezamos a envolverlo. Tal cual es una quebradura en una persona, cuando viste, te quebras, te llevan, te atienden y te hacen un yeso. Es exactamente el mismo principio, tal cual, no cambia. Lo que sí observé es que la coraza no está completa en su sección dorsal, cosa que es muy, muy particular y clásica de este tipo, de esta especie, porque tienen la coraza muy finita, no sobrepasa en la parte con más espesor el 1,5 centímetros. Vos imagínate toda esta columna estratigráfica por encima, el peso que ha generado durante tantos miles de años, daña el material y por otro lado, no sabemos todavía si el material se perdió acá o si fue arrastrado por esta cueva, porque en realidad estaba en una paleocueva,
que el nombre técnico es crotobina. Ajá. Así que muy probablemente haya sido su lugar de vida, cosa que no es extraña porque se han encontrado muchas especies alojadas en cuevas que ellos mismos hacían. Así que procedimos al rescate, procedimos a tratar de preparar todo lo más posible, es decir, quitar lo más posible el peso de la matriz para que después no sea tan pesado el bochón, porque ahí mínimo tiene 100 kilos de yeso. Bien. Y vos imagínate que esta coraza está absolutamente llena de este sedimento, lo cual le agrega un peso enorme. Entonces, una vez hecho eso, empezamos a armar el bochón. Le pusimos 2 tirantes por debajo para que actúen a modo de patín. Antes de retirarlo, tenemos que cortar el sedimento acá. Tiene un pedestal acá y otro pedestal más atrás. Al medio ya le quité el sedimento para poder envolver todo en su diámetro la coraza con tela y yeso. Javier, ¿el tamaño te dice algo ya? Sí, digamos, es muy probable que sea un gliptodonte de los más chicos, que son los Neoscleroeucalyptus, que una de sus características es ese espesor de la coraza que te contaba. El dibujo de las placas también lo asocia a esa especie, así que, digamos, se trataría de del gliptodonte que tenían el menor tamaño. Ajá. Aún así, en vida medían aproximadamente 2,5 metros, tenían unos 70, 80 centímetros de altura, cavaban cuevas justamente por las características de su coraza, lo cual supuestamente hacía que la coraza fuese bastante flexible. No, por ejemplo, como con Panoctus, el fósil que sacamos en el 2014, el gliptodonte, que era mucho más grande y las placas tienen un espesor de mínimo 2,5 centímetros. Claro. Entonces son características propias de esta especie y lamentablemente no tenemos la parte anterior del espécimen. ¿Por qué? Porque cuando se fue derrumbando, es decir, erosionando la barranca, arrastró todo lo que supuestamente debería estar acá, que es el cráneo y la parte anterior de la coraza. Claro. Así que, pero bueno, ha sobrevivido bastante. Encontré huesos en la base, lo cual me da el indicio que tal vez haya huesos de los miembros. Estaba todo el estuche caudal deteriorado, pero está presente, así que también pudimos rescatar eso, que eso ya fue removido de hecho. Y ahora estamos esperando que el bochón se seque para luego trasladarlo a donde designe la municipalidad y después comenzar con el proceso de preparación y después el de exposición, con toda la cartelería correspondiente. Exacto. Una investigación, digamos, a modo divulgativo sobre la columna estratigráfica en la cual está depositado el fósil, obviamente también las referencias propias del espécimen. Bien. Bueno, Javier, ¿puede haber más? O sea, apareció y habías dicho, bueno, el primero que tiene Villa Escazú y de los que podrían encontrarse. ¿Es probable que esto sea? Sí, es tal cual. No nos olvidemos que acá lo que estamos viendo en un corte vertical, el terreno de la época en que vivieron estos animales. Si había más, bueno, obviamente que depende de muchísimos factores para que los fósiles se dejen ver. Esto no es cuestión de ponerse a cavar así aleatoriamente y decir, bueno, me voy a chocar con un fósil porque estaba lleno de fósiles. No, ocurre igual que ahora, ¿no ves? Cada vez que salís al campo, no ves 100 zorros desparramados, digamos, correteando por ahí. No ves 100 pumas a la vez correteando por ahí. Es una idea errónea, sino que la cantidad, tal vez la biomasa era mayor, era menor, eso depende de las condiciones climáticas, así que definitivamente estas formas estaban en todos lados, no es solamente que había uno acá, otro en Río Tercero, no, estaban como hoy en día los peludos, por citar a uno de sus parientes, no están en todos lados, ni ves 20 a la vez, ni ves, es decir, ves uno de vez en cuando. Bueno, los gliptodontes supongo que debe haber sido algo similar, ¿no es cierto? No solamente los gliptodontes, estos animales estaban asociados a toda una fauna mucho más numerosa y particular, de hecho, porque
estamos hablando de la megafauna sudamericana, o sea, algo fantástico a nivel biológico. Entonces, definitivamente sí, van a aparecer más. Hay que salir a caminar, hay que salir a prospectar, hay que salir a ver, sin dejar de prestar atención también a los sedimentos, a ver qué nos dicen los sedimentos. En el caso de este espécimen, encontramos un fragmento de cráneo de un ratón, un Ctenomys, que es pariente de los tuco-tuco, y estaba asociado a esta coraza, porque estaba a 20 centímetros. Y del otro lado apareció un astrágalo de un Lagostomus maximus, a mi parecer, puedo estar equivocado, hay que realizar toda la cuestión comparativa y demás para establecer realmente la identidad, pero en apariencia aparece uno de ellos, de un Lagostomus maximus, que es la vizcacha actual. Claro que... nada más que de la época de los gliptodontes. O sea, imagínate en el caso de estos dos animales que hoy por hoy coexisten con nosotros en nuestros montes, campos y demás, imagínate que lo que puede llegar a sobrevivir un organismo a través de miles y miles de años. No tenemos más los gliptodontes, pero tenemos esta fauna asociada, testigo de que la fauna era mucho más prolífica, mucho más diversa. Claro que sí. ¿No es cierto? Claro Porque tenemos 3 especies asociadas. También los otros eran insignificantes en cuanto a volumen, porte, pero son parte del mismo ambiente. Entonces eso es sumamente interesante, porque tampoco nunca podés encontrar asociaciones faunísticas en un mismo lugar. Claro. Así que bueno, está bueno. ¿De cuántos años atrás estamos hablando? Y mínimo 8.000, 10.000 años. Increíble. No nos olvidemos que estos bichos, particularmente estos, sobrevivieron bastante en la línea temporal. Entonces estos bichos están asociados a la ocupación humana y demás, es decir, la presencia humana, porque ya interactuaban y demás. Así que no estamos hablando de mucho tiempo atrás, así que bastante cerca del presente, diría. Ayer fue esto. Así que tiene que haber más, van a aparecer muchísimas más cosas. Bien. Es un terreno aparte muy fértil para eso. Hay formaciones y estructuras como paleosuelos y demás, así que se ve bastante positivo. Y así fuimos recorriendo y desandando los caminos que recorren imaginariamente millones de años de antigüedad. Historia y presente se hermanan para descifrar los misteriosos indicios sobre el origen de la vida en la Tierra. Javier Ochoa es un experto que recorre el país en su inmensa variedad de terrenos y realidades geográficas. Riquezas ancestrales y mapas culturales acompañan cada expedición, y se vuelve a descubrir vida en todas sus expresiones.